Bueno, arratsaldeon guztioi eta ongi etorri arte románicoko jarduneltara. Voy a dar la palabra para iniciarlas al director académico de Aulas de la Experiencia del Campus de Álava de la UPV, Aritz Ruiz González. Mila esker, Ricardo. Arratsaldeon guztioi, arte romanikoak berriro ere biltzen gaitu Euskal Herriko Unibertsitatean, 5. aldiz, bai, Arabako jardunaldi hauetan, eta zorionez modu presentzialean gaudeia. Hortaz, ongi etorri jardunaldi hauetara. Bueno, Arabako esperientziagelen zuzendari giza eta aurrera jarraitu baino lehen, jardunaldiak gurekin antolatu duten erakunde eta elkartei eskerrak eman nahi dizkiot, bai? Nik uste dut azkenean berebiziko garrantzia da horra atzean dauden erakunde eta elkarteak. Bueno, edizio hau Arabarrak arte romanikoarekin elkarteak, UPV-ko artearen historia eta musika zaiak, teologia fakultateko elizaren historia eta kristau artea zaiak, eta kale arte, turismo eta kultura antolatu dute. Mila esker guztiei. Bestalde, jardunaldi hauek erromanikoaren lagunen elkartearen, AIKeren, Arabako Foru Aldundiaren eta Vital Fundazioaren laguntza ezinbestekoa izan dute. Azkenik, eskerrak eman nahi nizkioke bereziki, esperientzia agelen aurreko zuzendariari, Puy Fernandezi, bai, bere ekarpenengatik jardunaldi hauek historikoki aurrera eramateagatik, bai, eta bere implikazioagatik. Eta noski, eta bereziki, Angel Benito eta Ricardo Garairi, haiek izan direlako jardunaldi hauen eskutuko itzaleko protagonistak, bai. Aurtengo jardunaldiak aurreko urteetan bezala pandemia baino lehen, 2. hilabetean zehar burutuko dira, eta aurtengo proposamena peregrinazioetan zentratuko da, bere izenburuan islatzen den moduan, bai, arte erromanikoa erromezaldien zerbitzura. Programak eskuragarri dituzue, bertaz datak eta hitzaldi guztia bertan kontsultatu ditzakezue, hortaz naiz luzatuko horretan, eta ikusiko duzuen moduan oso proposamen interesgarriak izango ditugu aurten elkargune honetan. Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por acercaros a este aula magna de la Facultad de Letras de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, y por asistir y participar en estas quintas jornadas de arte románico que por fin, y tras los momentos complicados que nos han llevado a juntarnos online, a recuperar esta tan ansiada presencialidad. Bueno, esas cuartas jornadas que tuvieron que ser suspendidas presencialmente tras la situación que todos conocemos, han recuperado en este 2022 su carácter presencial. Y bueno, en este 2021, que nos ha tenido un poco en barbecho, pues ha permitido, yo creo que, cocinar un programa muy interesante. Bueno, como director de las aulas y como comentaba anteriormente, antes de nada quisiera agradecer a todas las instituciones y a las asociaciones implicadas, ya que conjuntamente, entre todos y todas, hemos coorganizado este evento. En primer lugar, quisiera agradecer a la Asociación de Alaveses con el Arte Románico, asociación de reciente creación y que al final es uno de los grandes impulsores de este evento, ¿no? Actualmente, al Departamento de Historia del Arte y la Música de la UPV-HU, quien ha apoyado esta iniciativa desde sus inicios, al Departamento de Historia de la Iglesia y Arte Cristiano de la Facultad de Teología de Vitoria-Gasteiz, que participa por 2º año en estas jornadas como coorganizador, y a la empresa Kale Arte, Turismo y Cultura, que también es su 2º año como coorganizador de este evento. Bueno, por último, como decía anteriormente, quisiera hacer mención especial a la anterior directora de las aulas de la experiencia, a Puy Fernández, que muchos de los aquí presentes conocéis y que yo creo que fue una de las impulsoras junto con el Ángel Benito, Ricardo y otras muchas otras implicados, ¿no? en hacer posible estas jornadas y traer el arte románico a la facultad, y siempre con un programa, yo creo que muy bien pensado desde el punto de vista académico. Así que mila esker guztioi. Y bueno, por último también quisiera agradecer el apoyo de otras asociaciones, como es la Asociación de Amigos del Románico, una asociación que ha apoyado, incluso ha organizado estas jornadas en anteriores ediciones, y a la Diputación Foral de Álava y a la Fundación Vital, ya que también colaboran en la difusión de estas jornadas. Bueno, el programa de este año que todos tenéis a mano consta de 4 conferencias que tendrán lugar a lo largo de este 2º cuatrimestre, todas ellas bajo un tema y un lema en común, que es el arte románico al servicio de las peregrinaciones.
Este año las jornadas del románico, siendo 2022, año jacobeo, ha tomado como eje este tema, las peregrinaciones, ¿no? que es un tema yo creo que fundamental y muy vinculado al arte románico. No me voy a extender en explicaros el programa porque tenemos poquito tiempo y creo que lo más importante del día de hoy es contar con la ponencia, en este caso de Javier López de Ocariz, así que nada, mila esker guztioi gaur gurekin egoteagatik, y le cedo la palabra a Ricardo, que será el encargado de hacer la presentación de Javier. Mila esker. Gracias, Aritz. Bueno, es verdad que el ponente que tenemos hoy es más que conocido. José Javier López de Ocariz Alzola es una persona con una dilatadísima trayectoria, especialmente en el arte románico, tanto que ha logrado algo que es bastante difícil en el ámbito académico. Cuando cualquier persona en Álava habla de románico, no dice Javier López de Ocariz, dice Ocariz dice, porque todo el mundo da por hecho, por supuesto, que conoce sus libros, sus publicaciones, realmente ha podido estar en sus cursos, de ahí que tenemos la suerte, aunque la cercanía en muchas ocasiones nunca hace merecerlo, pero tenemos la suerte de contar con él. Doctor en Historia del Arte, sobre todo conocidísimo como docente, especialmente en la Universidad de La Rioja y la Universidad del País Vasco, aunque con la UNED también ha tenido una dilatada carrera. Especialmente lo conocemos por muchas de las publicaciones, se han hecho simplemente un pequeño esbozo, especialmente vinculada a Álava, pues es autor de Tuesta, Templo de Nuestra Señora de la Asunción, también de la Villa de Salvatierra, Agurain, y sobre todo es muy interesante todos los repertorios, todos los catálogos que ha hecho acerca del arte románico, tanto País Basque Román, en este caso editado por Zodiac, y la Enciclopedia del Románico, los tomos dedicados al País Vasco, fue el coordinador principal, por supuesto también el que redactó las ponencias, las comunicaciones más importantes. En este caso, como teórico, ha trabajado muchas líneas de investigación, de arquitectura, de escultura románica, incluso también ha intervenido en el urbanismo, pero es muy interesante cuando una persona con tanta sabiduría se dedica a dos ámbitos. El primero, a proteger nuestro patrimonio, y precisamente él lo ha hecho redactando, trabajando en equipos importantes para la preservación de nuestro patrimonio, como es formar parte del equipo rector del PER y del Casco Histórico de Vitoria, del plan director de la Catedral Vieja, también del proyecto museográfico, en este caso del Museo Diocesano. Esa es una gran disciplina en la que poca gente puede trabajar y, lógicamente, eso es por su valía, y la otra gran disciplina es la divulgación. Quizá me quedo corto, más de 100, estoy absolutamente convencido, conferencias, ponencias, participaciones en congresos, tanto académicos como divulgativos, como es nuestro caso. Por eso, como digo, estamos ante un grande del románico, Javier López de Ocariz, con apellido. Andreunok, arratsaldeon. Eskerrik asko etortzeagaitik. Bueno, gracias especialmente a los asistentes. Quisiera que todo el mundo salga más entusiasmado por el románico y más importante que quien está aquí va a ser lo que veamos en las imágenes, porque hoy intentaremos hacer un pequeño viaje, ya que un imprevisto y bastante tozudo obstáculo nos impide viajar, visitar los lugares queridos del románico o de lo que sea. Hoy vamos a tener oportunidad de recorrer 6 monumentos, especialmente 6 portadas, y de una zona menos conocida. Evidentemente, reitero los agradecimientos a los organizadores, a Ricardo, a Aritz y a todas las instituciones y colaboraciones. Bueno, intentaremos que el románico hoy, evidentemente, sea ya un comienzo de nuestra andadura, reconociendo su amplio reconocimiento. Está de moda, siempre está de moda, queremos que siga de moda. Pero lo importante es que hoy lo vamos a ver bajo un ángulo concreto, el ángulo de la peregrinación, que evidentemente está imbricado, está unido, realmente un elemento potencia al otro. Y lo vamos a ver en un lugar menos conocido, quizá por muchos, que es la zona de Languedoc, la zona del sur de Francia, desde la Provenza hasta el Pirineo y las tierras ya próximas del Bearn.
Por eso hoy las imágenes nos van a guiar y espero y pretendo que salgamos con ganas de, en cuanto tengamos oportunidad, ir a viajar. Como les digo, bueno, el camino es lo que nos va a guiar. Vamos a ser un poquito peregrinos hoy cómodamente, sin mancharnos los pies, pero diríamos en mente y en ilusión vamos a hacernos jacobeos. Directamente, vamos a recordar que ya el Codex Calistinus, en el capítulo 1, nos recuerda, hay 4 grandes vías de peregrinación en Francia, que luego podrán enlazar desde Puente la Reina con el famoso camino francés que lleva a Compostela. Ese es mucho más conocido, más trillado, por tanto vamos a recordar que hay 4 grandes vías. La vía turonensis, el nombre lo tiene de Tours, va desde París y Tours y pasa por Poitiers, y esas siglas nos van a recordar a Saint-Jean-de-Pied-de-Port. Después la vía Lemovicensis, por el nombre de Limoges, va desde Vézelay y Limoges y también termina en Saint-Jean-de-Pied-de-Port hasta que luego continúe pasando el Pirineo. La vía Podiensis desde Le Puy-en-Velay pasa por Conques y Moissac, desde luego más que conocidos por todos los amantes del románico, y también llega a Ostabat, Saint-Jean-de-Pied-de-Port, para luego continuar pasando por la zona de Roncesvalles, como hoy es bien conocido, hasta Puente la Reina, donde se junta con la última de las vías, la vía tolosana, que desde Arles, o quizá digamos Arles, porque ya se ha popularizado de esta forma, pasa por Toulouse y después por Somport, baja hasta Jaca y luego continúa a Puente la Reina y ahí se une con todos. Evidentemente, esto da para muchas conferencias. No sé si esta institución, este grupo, lanzará una a una, pero hoy empezamos por la última, quizá por la menos conocida y más curiosa por algunas cosas que veremos. El mapa nos va a guiar en ese recorrido. Empezamos cerca del Mediterráneo, en Arles o Arles. Después vamos a ir a Saint-Gilles, que está muy cerca. Estaríamos todo eso en la desembocadura del Ródano. Después avanzamos hacia el oeste y rápidamente vamos a Toulouse. Me salto Saint-Guillaume-les-Desserts, que quería verlo, pero he acortado porque no nos da tiempo. Y desde Toulouse, en vez de seguir esta ruta, hay una más curiosa, más escondida, más interesante a mi juicio, que nos lleva al pie del Pirineo a Saint-Bertrand-de-Comminges y Saint-Jean-de-Valcavrea, que están ahí en un valle escondido y que diríamos también se podría acceder por la vía del Piedemonte, y desde allí iríamos a Oloron y ahí terminaríamos nuestro recorrido. Parece poco y simplemente con 6 monumentos vamos a tener oportunidad. ¿Sí? Ay, sí, perdón, me he tomado una libertad. Pero bueno, espero que me escuchen bien, disculpen. Bien, desde Oloron, Somport, a Jaca y de ahí continúa. Bueno, entonces, 6 paradas, 6 monumentos, 6 portadas especialmente. Bueno, el protagonista evidentemente es el apóstol Santiago el Mayor, hijo de Zebedeo, de él conocemos bastante, según parece que fue decapitado en Jerusalén hacia el año 42. Vamos a ver 3 imágenes para empezar, un poco abriendo boca, diríamos, 3 representaciones, 3 imágenes de este Santiago el Mayor en los lugares que visitaremos. En Saint-Trophime d'Arles, Santiago. En Saint-Gilles-de-Gard, Santiago. Y en Saint-Sernin-de-Toulouse, Santiago. Bueno, voy a decir San Trófimo, San Gil y San Saturnino, o San Cernín, para que nos sea más fácil. Aquí en San Trófimo tenemos una figura de Santiago, como lo ven, diríamos severo en las formas, con un ropaje muy clásico. Tenemos la túnica y el manto que casi parece una toga, con unos pliegues muy marcados y con una cierta rigurosidad en la manera de presentarlo. Se vuelve un tanto más barroco en el siguiente, en Saint-Gilles, lo señalo, en el centro, y resulta que, aunque le falta un poquito la zona de la barbilla, vemos que el ropaje o los detalles de las cenefas y de estos puntos marcados por el trépano se vuelven
más expresivos en el sentido de volumen, en el sentido de anatomía. Yo creo que esta sería mi preferida en la presentación, de San Gil. Y el siguiente, el de la derecha, es el de Toulouse, de San Sernin de Toulouse. Otro Santiago que en este caso nos parece quizás de formas un poquito más aplanadas, muy elegantes, ¿no? Pero al final son un poquito menos expresivas, un poco más de tradición. Hay formas como estas de hacer los pliegues como pliegues paralelos, incluso en Estíbaliz. O sea que, digamos, sin despreciar nada, creo que este sería el más recurrente en el sentido artístico. Tenemos cada uno de estos con sus nimbos, con sus libros que les caracterizan como atributos. Resulta que tenemos que en el libro de este primero y en el de la derecha de Toulouse aparece Jacobus, nos identifica al personaje. Pero me centro en lo que aparece tanto en el libro como en el nimbo del de San Gil. Esta inscripción de la Carta de Santiago. La Carta de Santiago probablemente no tiene nada que ver con que la escribiera Santiago el Mayor. Hay más Santiagos que pudieron hacerlo. En latín dice: omne datum optimum et omne donum perfectum de sursum est descendens a patre luminum. Toda dádiva humana y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces. Curiosamente han elegido este texto, quizá porque sea de la Carta de Santiago, confundiéndolo con el Santiago el Mayor, pero curiosamente coincide con la frase que encabeza la bula del Papa Inocencio II en 1139. Omne datum optimum, coincide, en la que funda la Orden del Temple. Curiosamente, aparece aquí, hoy no vamos a poder hablar mucho del Temple, pero evidentemente es un tema de gran repercusión, como todo el mundo sabe, y también con mucho misterio. Bueno, podemos documentar que había encomiendas del Temple tanto en Arles y también en San Gil. Perdón, ¿me he saltado algo? No. Ya vamos a ver un ejemplo, sí, creo que me he saltado algo. No. Las raíces romanas de los santuarios románicos. Este es un poco el subtítulo. Y aquí vemos un ejemplo de una estructura arquitectónica soportada por columnas y capiteles y que nos muestra un friso esculpido en el cual, si nos fijamos, los ojos habituados al románico descubren enseguida los acantos, los roleos, perdón, las grecas, no roleos. Los roleos vienen debajo con cabezas de león y la tradición del capitel corintio. Vemos que hay una figura, un conjunto de figuras, una procesión. Nos fijamos en las vestimentas, bastante clásicos, todos, diríamos, bien encaminados, a hombres y mujeres. Y mi pregunta es, ¿esto romano o románico? Hay un poco de duda. Los que hayan sido perspicaces, se hayan fijado aquí, verán, bueno, esto nos suena a la huida a Egipto, esto parece la matanza de los inocentes, será románico, efectivamente. Pero la tradición romana nos aparece, tanto en los ornamentos como en la disposición de figuras, que se parece a muchos frisos romanos, algunos recordarán a Lara Pacis Auguste, etcétera, etcétera. Sí. Por ello, veríamos que Arles, el primer sitio de donde procedía este friso, Arles o Arelate, como se llamaba antiguamente, era la confluencia de varias vías romanas. Las que vienen del este, desde Italia, viene la vía Aurelia, que desde Ventimiglia llegaría hasta Arles. Desde la zona de los Alpes, Montgenèvre, es el puerto, bajaría también. Y otra, bajando por el Ródano, desde Lyon, confluirían todas en Arles. Por tanto, tenemos un punto de integración de vías romanas que continuarían, lo opuesto, hacia el oeste, entre otros por lo que luego vamos a llamar la vía tolosana. Por la vía Aurelia, cuando se va a entrar en Arles, resulta que, como era típico junto a las calzadas romanas, se ponían los cementerios, la necrópolis, los sarcófagos. Y es famosa la que desde la vía Aurelia entra en Arles, llamada Les Alice Camp. Les Alice Camp, en latín Elisi Campi. Creo que la traducción enseguida les va a sonar a un sitio famoso. Los Campos Elíseos, como en París. Resulta que así se llama la necrópolis romano-cristiana
que, bueno, inmortalizada por Van Gogh, como vemos aquí en los cuadros, pero que ya tenía una tradición muy importante desde la antigüedad. En el Codex Calistinus nos dice: lugar de tantas y tan grandes tumbas, todo lo lejos que mires seguirás viendo sarcófagos. Ya en el Codex Calistinus del siglo XII nos la cita. Dante, la Divina Comedia, en el Infierno, nos dice que aquí era el lugar que él imagina para los herejes esperando a llegar al infierno. No era, por tanto, un sitio del todo recomendable. Y Ludovico Ariosto, en el Orlando Furioso, en el canto 38, ya en el siglo XVI, nos dice que preso a darli, ove il rodano stagna, piene de sepulture e la campaña. Por tanto, al lado de Arles, donde el ródano se estanca, lleno de sepulturas, está la campaña. Ya ven que era muy famoso. Incluso los artistas Van Gogh y Gauguin lo toman como lugar, diríamos, propio para la pintura. Me paro un momentito a citar a Carlomagno, que va a tener varios episodios en que lo recordaremos. Aparte de que su mito histórico es muy influyente y, desde luego, en todo lo que es Francia aparece por cualquier sitio en cuanto uno da una patada. Sabemos que fue coronado emperador en el año 800 por el Papa León III y que su autoridad hace puente entre la antigüedad y la Edad Media cristiana. Todos lo conocemos. Es, diríamos, el representante del príncipe cristiano, que además intenta imitar a la antigüedad, que crea centros culturales muy importantes, escuelas palatinas, etc. Pero resulta que tiene que ver con nuestro Camino de Santiago. Resulta que en el Codex Calistinus amplio aparece también dentro la historia de Turpín, de Pseudo Turpín, de un obispo al que le atribuyen esto, que nos cuenta una visión que supuestamente tuvo Carlomagno, en que se le apareció Santiago, y nos dice: el camino de estrellas que viste en el cielo te guíe para liberar del dominio sarraceno la tierra del sepulcro. Creo que todos imaginamos que está hablando de la Vía Láctea, claro está. Y la tradición dice que, siguiendo este impulso, Carlomagno avanzó hasta Galicia en expedición, venció a los sarracenos y veremos que luego se llevó de Galicia algo que enseguida vamos a comentar. Pero más historias tenemos todavía sobre Carlomagno. Como hemos hablado del romano y románico, veremos primero qué ejemplos pueden servir de modelo, y uno de ellos son los arcos de triunfo. Tenemos el de Clanum, muy cerca de Arles o Arles, y el de Orange también muy cerca. Vemos las arquerías muy potentes con estas estructuras de las columnas que lo flanquean, a veces un arco, a veces tres arcos, a veces elementos como el frontón, etc. Bueno, pues estos frisos con las columnas, con las arquerías, van a ser claramente modelo para las arquitecturas románicas de nuestra zona y de muchas. La basílica, ahora ya nos centramos en el primer ejemplo, primera portada. La basílica de Sant Tròfim d'Arles, o Sant Trófimo, podemos llamar también, de fines del siglo XII. Nos encontramos con que un arco muy bien marcado hacia el interior solemniza la entrada, con varias arquivoltas, protegido por un tejaroz que casi nos recuerda a los frontones clásicos, digamos, con su característico tímpano, su parte luz, y estas estructuras salientes con las columnas, con los frisos, este es el que hemos visto antes, se lo recuerdo, y con una temática ya cristiana, lógicamente, con estatuaria pegada al muro, pero casi saliente del todo. Aquí tenemos, evidentemente, la versión cristianizada en el siglo XII de lo que habían hecho los romanos y de lo que tenían muy cerca aquí en Arles. A 50 metros de Sant Trófimo de Arles, de esta portada, estaba el teatro romano. Veremos que tanto los arcos de triunfo como los teatros son claramente el modelo en que se inspiran. Eso no lo he dicho yo, no lo he descubierto yo, quiero decir, ya lo han dicho muchos, pero yo quiero que lo veamos claro. Aquí estaría representado Sant Trófimo, que enseguida vamos a ver. Pero antes vamos a fijarnos en el tímpano. En el tímpano, aparte del coro de ángeles, tenemos que Jesucristo, aquí muy solemne, entronizado en su mandorla como un pantocrátor típico y acompañado del tetramorfo, los 4 símbolos de evangelistas, diríamos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el ángel, el león, el toro y el águila, está ejerciendo la función de juez en el juicio final.
le acompañan como jurado los 12 apóstoles. Y luego, desarrollando a un lado y a otro, toda una temática amplísima del juicio final. Antes el grupo que hemos visto eran los salvados. En el otro lado estarán los condenados. Pero nos vamos a parar a recordar quién era Sant Tròfim o Sant Trófimo, el protector de Arles. Bueno, este nombre de Trófimo confundió a algunos de los que quisieron hacer la historia de Sant Trófimo tiempo después, pensando que, por la coincidencia, podía ser aquel discípulo de San Pablo, natural de Éfeso, que se cita en Timoteo y en Hechos de los Apóstoles. Pero no. Por la época, no era de época apostólica, porque está demostrado que este Trófimo de Arles, obispo, fue evangelizador de la Galia de hacia el 250, fue enterrado en Les Aliscaux, en la necrópolis que hemos visto, y después llevado al santuario que va a tener su nombre a esa portada y esa iglesia que tenemos. Comparo un lado y otro de esta misma iglesia, de la que acabamos de ver, para recordar que esta estructura no solo está dependiente del formato y del modelo del Arco de Triunfo, sino también del Scène France de los teatros romanos, que lo tenían a 50 metros, tanto por la estructura de las columnas como de los frisos, como las figuras, etc. Veremos luego ejemplos muy concretos. También hay inspiración a partir de los sarcófagos. Este sarcófago paleocristiano, es decir, hecho por artistas romanos cristianizados y para los cristianos, y con el tema de Jesucristo, sus milagros, etc., resulta que este mismo ejemplo, esto está dentro de la Basílica de Sant Trófimo y sirvió hasta de pila bautismal, curioso, tiene esta estructura de arquerías con columnas, aquí en dos filas, que sirven, esto es del siglo IV, que sirven para que en el románico este ejemplo metan figuras con ya temática, diríamos, propia del románico, siguiendo la tradición cristiana. Creo que ya identificarán a los tres magos que se presentan ante Herodes, el furioso y terrible Herodes, que ya saca casi la espada, la desenvaina, para su matanza de los inocentes. Muy expresivo. Y aquí tenemos abajo, esto sería todo un conjunto, bueno, está interrumpida la foto, pero no el conjunto. Vemos que bajo arquerías, igual que aquí, y con columnas, tenemos la Virgen María y Jesús, esto es la Epifanía, ya lo han adivinado, aquí es previo, aquí ya la Epifanía, la adoración del niño, con la bola del universo, Señor del universo, la Virgen María, curiosamente sentada en una silla curul, silla de tijera, a veces eran de marfil, los magistrados grecorromanos la utilizaban, cabeza de león y patas y las garras de león en las patas, bueno, solemnizando su presencia, los tres magos haciendo ofrendas y han dejado sus caballos, que aquí curiosamente aparecen las cabezas, ya ven qué expresivas cabezas, y los tres magos dirigiéndose al portal. Otro detalle, y este ya no diríamos del ciclo de infancia, sino de ese terrible juicio final, en esa portada hay de todo, pero el juicio final domina, tendríamos un tema tan particular como es el peso de las almas. En el juicio particular vemos a San Miguel pesando y los fieles intentando, diríamos, encontrar su protección y salvarse. Los que no la encuentran, empujados por un terrible diablo, azuzados por él, en una especie de reata de condenados, desnudos, encadenados, y con las llamas se dirigen al infierno, donde los torturan y los devoran unas bestias. Para terminar con la zona de Arles, el anfiteatro romano que se conserva y que todavía sirve para espectáculos, incluso corridas de toros, llegó a tener 20.000 espectadores y después se utilizó como fortaleza. Pusieron unas torres e incluso la población en épocas de peligro, ya ven aquí el grabado de al lado, hicieron sus casas. Se habla que incluso llegó a haber 200 casas y 2 pequeñas iglesias. No todo el pueblo estaba, pero todos los que pudieron se metieron dentro. Ahí al fondo del grabado se adivina la iglesia de Sant Trófimo detrás. Bueno, evidentemente estas arquerías, como los arcos de triunfo, están siendo el modelo visible para los arquitectos. Pasamos al segundo lugar, iré más rápido en otros. Sant Gil de Gal o San Gil. Bueno, este es fallecido hacia el 720, vive la segunda mitad del siglo VII y en parte del VIII.
Esta es la cripta de la basílica. Curiosamente, funda un monasterio, una iglesia. El monasterio se escribió a la abadía de Cluny. San Gil. Resulta que nosotros nos suena como nombre y como apellido, pero nos parece un santo secundario, junto a los apóstoles o junto a los mártires como San Lorenzo, San Sebastián o San Esteban, pues nos parece quizá menos conocido, o San Martín o otros muchos. Pues resulta que es uno de los más populares en Francia y en partes de Europa. Se le llegó a considerar el cuarto santuario de peregrinación después de Jerusalén, Roma y Compostela. Este santuario de Saint Gilles du Gard fue visitadísimo, muchos peregrinos, y 2000 iglesias se dedican a San Gil. En el Calestinus nos da una frase describiendo este santuario. Dice, non est in toto santior orbe locus, el hiperbato latino. No hay un lugar tan santo en todo el orbe. Recojo unas pinturas murales que no son de San Gil, del sitio que vemos, sino de otros lugares, para recordar su vida. Esta es muy expresiva. Resulta que vivió como asceta, ermitaño, en una cueva. No tenía más comida que la leche de una cierva. Pero resulta que una cacería de un rey, esto parecido lo cuenta en otros sitios también, resulta que le perseguían a la cierva, lanzaron una flecha que le pilló en la mano al santo. El rey que estaba cazando en la cacería le pidió perdón y como compensación prometió dar dinero y parece que cumplió para el monasterio y la iglesia. Es un santo que ya hablaremos todavía más de él, muy famosa la misa de San Gil. Aquí aparece diciendo misa, una misa que dio mucho que hablar. Y aquí la volvemos a tener, en este caso es una vidriera de la Catedral de Chartres. Resulta que, según la tradición, en plena misa se le apareció un ángel con un rótulo, y en el rótulo decía, Egidi, mérito, caroli, peccata, remito, o dimito, según algunos dicen una cosa u otra. La traducción, Egidi es de San Gil, o de Gil. O sea que por el mérito de San Gil, perdono los pecados de Carlos. ¿Qué Carlos va a ser? Carlomagno. Resulta que aquí vemos a Carlomagno sentado en su trono, incluso con nimbo, porque en una época lo canonizaron un antipapa, luego la Iglesia no lo admitió como santo, pero resulta que algunos pecados había cometido. Una tradición en que, digamos, parece una leyenda negra respecto a Carlomagno, dice, así se cuenta, que pudo cometer incesto con su hermana Berta, eso es grave, y del fruto de la unión que habría nacido Roldán, el famoso Roldán de Roncesvalles, y que murió Roldán y derrotado en Roncesvalles en castigo. Bueno, pero parece ser que por lo menos se le perdonaron los pecados. Tenemos aquí a el mismo santo, San Gil, que vemos que protege a los pobres, a los tullidos, a los peregrinos, esto es más tardío, evidentemente, como esto también, pero vamos a ambientarnos, y a los moribundos y a los marinos. Bueno, cosa curiosa, la devoción de San Gil llega a sitios insospechados. Aquí nos encontramos con que en Cataluña una tradición dice, bueno, una leyenda, que San Gil él mismo en un viaje llegó hasta el Pirineo catalán haciendo penitencia allí en las zonas boscosas, talló en madera una imagen que es nada menos que la Mare de Déu de Núria. Aquí la tenemos. Yo diría que no tiene mucho que ver con la época del Gil histórico, pero bueno, la moreneta del Pirineo, maravillosa, aquí la tiene. Pero esto es todavía más sorprendente para nosotros, porque a San Gil se le dedica un tímpano, el izquierdo, dentro del pórtico de nuestra catedral vieja, lo podrán ver cuando quieran. Y aquí están contadas en diversos niveles, en ese tímpano resulta que la vida de San Gil, aunque quien ha querido buscar otras fórmulas. Bueno, comparamos un poco la portada de San Gil, que hasta ahora no la hemos visto, que ya les pongo la fecha, hacia 1150, Segunda Cruzada, bastante más temprana que la de San Trófimo, y de nuevo volveríamos a la comparación con el Arco de Triunfo de Orange. Aquí en realidad 3 arcos, igual que en los arcos de triunfo, y también las columnas, los frisos, etc. Resulta que ahora vuelvo a comparar, por si acaso no ha quedado claro, San Trófimo de Arles y San Gil. Más antigua la de San Gil.
Resulta que vamos a ver que esta estructura se parece a los teatros romanos. Insisto mucho en ello para que no se nos olvide este dato. Y también, curiosamente, el historiador George Deby nos dice, hacia 1160-70, en pleno hogar de la doctrina cátara, que era esta zona de Languedoc, la portada de Saint-Gilles instala sobre un inmenso teatro, es decir, prácticamente considera que aquí mucha de la temática tiene que ver con esa exhortación antiherética. Aquí el juicio final en Arles, aquí algo antiherético. No sé si se puede hacer tanta precisión. Bueno, muy rápidamente, para que veamos la fachada de Saint-Gilles o de Saint-Gilles y cómo eran, diríamos, los teatros romanos como el de Arles, con todos esos elementos que parecen graderíos, pero en realidad son los frontones, las estructuras de columnas, los frisos, y lo mismo en Palmira, por desgracia, muy dañado por las destrucciones del ISIS, o aquí más cerca en Mérida. En Saint-Gilles hay esculturas de altísima calidad. No me paro mucho, pero pongo algunos ejemplos. El escultor Petrus Brunus firma algunas de las obras, sobre todo de figuras casi de estatuaria, pero hay relieves geniales. Aquí tienen Jesucristo lavando los pies a Pedro. Aquí la jofaina, la postura es, diríamos, muy dinámica, con gestos muy naturales. Yo creo que nos sorprende. Esto, diríamos, el gótico, pues aquí hay en románico maravillas de expresión y de detalle. Y además de gestos positivamente tallados. Y el beso de Judas, la soldadesca que va a prender a Jesucristo y el beso de Judas, también absolutamente expresivo. La temática es tan variada que aquí incluso aparece en un detalle David matando a Goliat o aparece San Miguel entero. Bueno, yo he puesto la cara que me parece fabulosa. Y recordar que ante la portada de Saint-Gilles, en 1208, fue asesinado el legado pontificio Pierre de Castelnau, enviado para someter la herejía cátara. A partir de ese momento, prácticamente la zona es fruto de ataques, de malas políticas, y la zona de Languedoc y de Occitania decae. Vamos a Saint-Sernin-de-Toulouse, vamos a ir muy a prisa, pero a nadie se le oculta que estamos ante uno de los elementos mayores del románico. Será la iglesia románica más grande de toda Francia. Claro, si estuviera Cluny completa, le ganaría, pero ahora es Saint-Sernin-de-Toulouse, San Saturnino, San Cernín, patrón de Toulouse y también patrón de Pamplona con San Fermín. Bueno, aquí tenemos esa iglesia vista desde un ángulo, el brazo sur del crucero, los absidiolos, el ábside de la girola, y nos llama la atención esa torre de campanario con su chapitel sobre el crucero. El detalle de esta foto nos muestra un poco la volumetría ascendente y que culmina en esa preciosa torre. Tiene 5 cuerpos, 3, diríamos, de carácter románico y 2 ya pasan al gótico. Muestro el paso. Las arquerías de medio punto, todavía está románica. Ya pasan en el siglo XIII a formas góticas, arcos de mitra y también esta especie de óculos en plan romboidal. Pero el ladrillo, la piedra, toda una maravilla que si tuviéramos tiempo nos pararíamos piedra a piedra. Resulta que en la planta, creo que todo el que haya estudiado el arte románico, esta planta se la podrá conocer muy bien, comparada con, desde luego, la que tiene comparación es Santiago de Compostela, pero bueno, otras que se hablan de Conques, etcétera, de tamaño más pequeño, pero no le alcanzan a esta en tamaño. Evidentemente, bueno, poderosas torres pretendían para los pies, pero no se hicieron. La torre principal que hemos visto está sobre el crucero. Tenemos 5 naves, 11 tramos hasta el transepto o crucero de 3 naves. Después una desarrollada cabecera con girola, 5 absidiolos más 2 en cada uno de los brazos del crucero. Aquí estaría la Porte Médiéville que vamos a ver y los peregrinos podían hacer el recorrido tranquilamente por todas las naves laterales sin molestar los oficios que se hacían en el centro. Ya ven que 50 años se calculan de su construcción y 110 metros de largo, 880 capiteles, casi todos vegetales, así que estaríamos recorriéndola sin parar. Vista en el interior, todo esto nos recuerda absolutamente lo más típico de la arquitectura románica, las bóvedas de cañón, los arcos fajones, las tribunas,
todo muy sobrio, pero de gran altura, grandes proporciones. Bueno, hay un conjunto maravilloso de estas lápidas con temática, diríamos, o de ángeles o sobre todo de esta figura de la Majestas Domini, que se han atribuido a Bernard Gildoin, un escultor famoso que en 1096 también firma el altar de la iglesia. Y aquí tenemos una Majestas Domini, el Pantocrátor, con los 4 símbolos de los evangelistas. En realidad, el orden inverso de antes. Tenemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que ya hemos recordado. Bendice con el libro abierto, donde su bendición, Pax Vobis, su deseo de paz, es distinto que el carácter más duro del juez que acabamos de ver. En uno de los muros del transepto nos encontramos unas pinturas murales bastante bien conservadas, que tienen 6 niveles de altura y que están dedicadas al tema de la resurrección y exaltación de Jesucristo. Bueno, abajo, aunque no se ve muy bien, serían los guardias durmientes del sepulcro. La segunda, que aquí pongo en detalle, son las 3 Marías que llevan los aromas para ungir el cuerpo de Jesús, embalsamarlo, pero el ángel les dice, ya no está aquí, ha resucitado. Yo creo que a muchos enseguida les viene el recuerdo de Armentia, del fondo del pórtico, donde está esta misma escena, claro, con otro lenguaje, pero prácticamente la composición bastante similar. Después, el siguiente nivel serían los profetas Jeremías e Ezequiel, que profetizaron la resurrección, la Deesis, o una versión de la Deesis bizantina, Jesucristo con la Virgen y San Juan, unos ángeles y arriba del todo el Cordero místico, que también lo recordamos en el tímpano más antiguo de la portada, del pórtico y portada antigua de Armentia. Ciertamente parece como si estuviéramos haciendo un puente entre Armentia y Toulouse, porque también en esta puerta, la más famosa, la Porte Medjeville, llamada así porque abría hacia la mitad de la ciudad, Medjavilla, resulta que el tema es la ascensión con Jesucristo subiendo al cielo, con ángeles, y el grupo de los apóstoles, 12 más 2 que llevan cartelas en los extremos anunciándolo. Esta conjunción de un gran tímpano con lo que podía ser el dintel más el tímpano en una misma escena, lo vemos en el pórtico de Armentia, en el súper grande de los tímpanos que allí se guardan. Es decir, es curioso, no es el mismo autor, esto es más antiguo, pero la temática se continúa. Más encontramos que en esa puerta de Medjeville hay montones de detalles, me paro en algunos, y podríamos ir detalle a detalle buscando parentescos y paralelismos con Jaca, con Compostela y con otros. La puerta de las Paterías, quien se fije en las piernas del David Músico dirá, hombre, esto me suena. Aquí tienen al David Músico con su corona, evidentemente una postura muy natural, tranquilamente sentado, con esa viola de arco que está preparándose a interpretar. El David que es rey, que es músico, que es guerrero, que es de todo. Aquí tenemos una figura que hemos visto, de Santiago, ya la hemos comentado, pero es magnífica y esplendorosa. El sol y la luna también súper expresivas. Bueno, y ahora un tema que quizá les llame la atención. La polémica que surge y que surgió entre Toulouse y Compostela a ver quién tiene las verdaderas reliquias del apóstol. Esto es gordo. Creo que es bastante serio el tema si hubiera alguna versión posible de que esto fuera verosímil. Todo procede de esa leyenda que hemos recordado de Carlomagno. Resulta que en algunos cronicones y luego en una tradición, y entre tantas reliquias que guarda Saint Sernin, había unas reliquias para las que hicieron un busto relicario, incluso una chasse, una arca de reliquias. La tradición decía que Carlomagno había llevado el cuerpo desde Compostela a Toulouse, que había hecho una iglesia llamada de Santiago y que luego esa iglesia que se arruinó más tarde fue llevado todos esos restos a Saint Sernin. Resulta que todo esto trajo sus dimes y diretes hasta que el Papa León XIII, en 1884, en la bula Dominus Omnipotens, resulta que zanjó la cuestión y dijo, no, el cuerpo verdadero está en Compostela. Bueno, menos mal, si no tendríamos que ir a Toulouse. Desde Toulouse
remontamos la Garón, como dicen allí, o el Garona, hasta Sant Bertran de Comenge y Valcabrer, que son unas zonas que vamos a visitar, pero más rápidamente que lo que vamos hasta ahora. Es una zona preciosa. Aquí tienen Sant Bertran de Comenge, entre montañas, al pie del Pirineo, recomiendo la visita, y se fijarán rápidamente que esto es una población pequeña, pero fortificada con muralla. La iglesia domina, es una auténtica fortaleza. Y además dirán, esto de románico, evidentemente, altura y los arbotantes ya nos indican que esto al menos no es románico, pero yo les diría, la torre y la portada sí, y el claustro adjunto también. Resulta que aquí había un oppidum galorromano de una tribu llamada los Convenos o Convenarum en latín y dedicada al dios Lugh, céltico, Lugdunum, la colina de Lugh, y que Pompeyo convirtió en una civitas romana. Decían que había tenido 20.000 habitantes. No sé si es posible en esta zona, pero una ciudad al menos importante que deja ruinas, que tenía termas, que tenía teatro, que tenía de todo. Aquí algo que les sorprenderá a más de uno. Se conservan en la zona lápidas con antropónimos con nombres como Nescato, Andere, Cisón, o Cisón, otros dicen Guisón, es que no sé lo que he escrito, Ataco, Senarri, Ilún, Sembe, Andós, Saar, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, evidentemente, algunos han hablado de vasco-aquitano, de protovasco, evidentemente hasta aquí llegó, eso no hay duda. Bueno, nos vamos a centrar en la torre, nos vamos a centrar en el tímpano. Resulta que el tímpano, voy breve, de nuevo la Epifanía, la Virgen con un trono muy similar al que acabamos de ver antes, los tres magos, aquí todos los apóstoles, los 12, bajo arquerías, igual que en los sarcófagos, y aquí tenemos al obispo Bertrán. Este es el que inició la catedral hacia 1100 y rápidamente fue considerado santo y canonizado muy pronto, unos 35 años después de morir, o 40. Resulta que aquí lo tenemos, revestido de pontifical, con su mitra y su báculo. Bueno, resulta que, pasado el tiempo, otro obispo del mismo lugar, Bertrand de Cot, resulta que fue elegido en 1305, 200 años después, papa, que resulta que luego fue llamado Clemente V como primer papa de Aviñón. Nada menos que le correspondió esa misteriosa decisión de pasar desde Roma a Aviñón. Y luego la historia de Aviñón pues trajo muchas cosas, algunas buenas y otras malas. El Palacio de Aviñón maravilloso, pero luego hubo hasta, como saben, 2 papas, 3 papas, el cisma de Aviñón. Resulta que a este papa también le tocó un tema, diríamos históricamente, muy delicado. La detención de Jacques de Molay, el 23 Gran Maestre de la Orden del Temple en 1307, la disolución de la Orden del Temple en 1312. O sea que, fíjense, en la historia lo que le cae. Molay fue quemado vivo entre Notre Dame de París, anunció la inmediata muerte de sus delatores, el rey Felipe IV de Francia y el Papa. Los dos murieron pocos meses después, prácticamente el Papa un mes después. Fue una maldición que les echó, y aquí hay mucha leyenda, pero el tema creo que es bonito. Bueno, el claustro de Sant Bertran de Comenge se lo recomiendo, abre a las montañas, un lugar bucólico maravilloso, con 3 pandas, no es todo entero, ahí tiene las columnas, y es famoso el capitán de los evangelistas, que se labró en una columna romana muy gruesa, y aquí labraron en época románica los evangelistas. Nos vamos a la otra iglesia que está a 2 kilómetros, y otro lugar también, yacimiento romano, lleno de ruinas, lleno de sarcófagos, y que en realidad sobre esas ruinas se construyó una iglesia funeraria dedicada, fíjense, a los niños Justo y Pastor. La tradición dice que tenían menos de 10 años, qué salvajes. Fueron martirizados por el gobernador Daciano de Complutum, el salvaje, el Daciano, claro, en Alcalá de Henares, bajo Diocleciano, el año 304. Curiosamente se ve que llegaron reliquias, ya ven, un detalle más del intercambio de un lado a otro del Pirineo. Aquí tienen la iglesia desde la cabecera, ven estructuras muy curiosas, como una especie de bóvedas cóncavas que recuerdan las trompas, con muchos materiales reutilizados, sarcófagos, lápidas, montones y una gran torre de crucero. Les muestro relieves romanos reutilizados dentro y fuera de la misma iglesia.
Ya ven, una máscara funeraria, una dama despidiéndose, también un relieve funerario romano, todos son romanos, y aquí una especie de panoplia militar romana. Pero lo más interesante es la portada, que más que por el tímpano y las arquivoltas, llama la atención por las figuras de las jambas, unas estatuas columna muy típicas que enseguida vamos a comentar. Pero si vamos al tímpano, primero nos fijaremos en la arquivolta del taqueado jaqués, una prueba más del intercambio de un lado y de otro. Vemos lo típico, esto sí que es muy típico, la figura del Pantocrátor bendiciendo con el libro, y en este caso los evangelistas son de figura humana y llevan los símbolos en la mano. Los 4 símbolos, aquí vemos el águila de San Juan, ángeles turiferarios, bastante típico. Pero lo curioso está en las figuras de las jambas, figuras que en realidad parecen estatuas, y parecen estatuas de tradición clásica romana, casi como las que vemos en un museo de arte romano. En este caso tenemos las estatuas de San Justo, que sería un niño, aquí parece más jovencito, más mayor, y San Esteban. Y en los capiteles la historia, diríamos, de su martirio. Aquí tenemos cómo lo decapitan al pobre niño San Justo y aquí cómo lo lapidan a San Esteban. Todo esto es digno de visitar, se lo recomiendo. Y en el otro lado tenemos una figura femenina coronada y con una cruz en el pecho. Bueno, fácil de identificar con Santa Elena, porque sabemos que allí hay reliquias de la Santa Cruz, de la famosa Santa Cruz que ella habría descubierto como una especie de investigación arqueológica, y aquí aparece sobre su cabeza en el capitel cómo va ella de peregrina y un criado le prepara una cabalgadura para que llegue hasta Jerusalén, digamos, la Santa Madre de Constantino. Y resulta que el otro niño, San Pastor, aparece aquí como es torturado y ajusticiado en el capitel. La última, por favor, ya sé que es mucho lo que les estoy contando, pero bueno, espero que les guste y que alguna vez puedan visitarlo. Venimos ya bastante más cerca, en el Bearn, a Olorón, debajo de Po, y diríamos de ahí podíamos, debajo digo en el sentido del norte-sur, y remontando un río, la Gave d'Aspe, subiríamos a Somport. Bueno, el nombre de Olorón viene de Iluro. Los lingüistas han dicho que de Ili, y que es como el euskera Uri, Iri, ciudad. Por tanto, una nueva referencia al euskera. Como constructor de la iglesia, un personaje muy famoso a un lado y a otro del Pirineo, Gastón IV de Bearn, o conocido a este lado del Pirineo como Don Gastón el Cruzado, porque participó en la Cruzada de Jerusalén, en la conquista, y en realidad fue señor de Zaragoza porque después de volver de Jerusalén conquistó Zaragoza con Alfonso I de Aragón y otras conquistas que le llevaron bastante más al sur. Entonces fue un paladín de la lucha contra los sarracenos, recibió el señorío de Zaragoza, la tenencia de un castillo y otras, y con todo lo que él ganaba, era un hombre muy generoso, tanto para los vencidos como para la gente y para la iglesia, patrocinó la construcción de esta iglesia, de Santa María de Olorón. Resulta que queda el torreón y la portada. La iglesia se quemó hacia 1200, un poco más, y hubo que reconstruirla en estilo ya gótico. Pero nos centramos en la portada, que es una de las portadas que yo recomiendo visitar a quien le guste el románico, porque aquí uno se pierde en detalles y además tiene una especie de plasticidad especial. Bueno, se calcula que es de la primera mitad del 12. Y les pongo aquí como comparación San Vicente de Ávila de la segunda mitad del 12, más tardía. Pero resulta que el esquema tan curioso de tímpano con 2 tímpanos menores, resulta que también lo repite San Vicente de Ávila, que los que estén metidos en el románico dirán, nos suena a Fruchel, nos suena al paso del románico al gótico, al protogótico, que luego termina o tiene su plenitud en el Maestro Mateo. Bueno, pues evidentemente, es una especie de modelo, ya ven, de intercambio entre los dos lados del Pirineo y hasta tierras lejanas. Nos centraremos en el tímpano y en algunos detalles. La parte más antigua es el tímpano y la zona del parteluz con los atlantes. Más tardío serían estas arquivoltas y las figuras que vemos a los capiteles. El tímpano. Yo creo que a quien vea muchos tímpanos románicos dirá, ¿y dónde encuentro yo una crucifixión en el tímpano románico?
y encima de una crucifixión resulta que un descendimiento. Ya nos puede extrañar esa cruz, que es una cruz patada, que nos lleva a tradiciones del mundo griego, del mundo oriental, y también con toda la cruz horadada como si fueran gemas. La figura de Jesucristo ya le han desclavado un clavo, sería José de Arimatea, que se le abraza. El brazo reposa sobre un lienzo que tiene una mujer. Algunos han hablado de la Virgen María, otros hablan de una de las tres mujeres, y que doliente María sería esta de aquí. Resulta que el otro brazo lo está desclavando Nicodemo, y otra mujer doliente también le acompaña y equilibra y hace una simetría en el otro lado. Pero el dinamismo y la especie de naturalidad de los gestos, esto en el románico es, yo creo, modernísimo, me parece muy fuerte. Y todo con un relieve pequeñísimo. Para completar la escena, otros detalles, pero está el crismón, que evidentemente lo reconocemos tanto a un lado del Pirineo como el otro, en Navarra, y hasta aquí también hemos citado en Armentia. Bueno, una sorpresa que se llevaron los restauradores cuando de esta losa la levantaron porque se movía, estaba mal encajada, donde está esta mujer, quizá María, o quizá una de las mujeres de parte de la cruz y el brazo de Jesucristo, la movieron y detrás, sorpresa, se encontraron un relieve romano. Resulta que aquí aparece Deo Martio, al dios Marte, y el dios Marte nos aparece desnudo, aunque tiene una clámide en el cuello, tiene lanza y escudo. No tenía ningún escrúpulo en utilizar un elemento, y además del paganismo, esto ya ven que en el siglo XII no eran escrupulosos, y que la intersección entre lo romano y lo románico era algo muy querido, voluntario y absolutamente valorado. Que esté en un lado el dios Marte y en el otro lado Jesucristo crucificado. Son muy famosos los atlantes de la base del Parteluz. Resulta que, bueno, los ven con unos gorros muy típicos, con abarcas, ahí casi aplastados, parecen siameses, encadenados. Se ha especulado mucho si simbolizan a los sarracenos que había vencido nuestro don Gastón, o si eran otros personajes. Hay en otros sitios también, pero estos son de los más espectaculares en posición de Atlante. Bueno, hay figuras muy populares que estaríamos horas viendo, como ven aquí uno desnudo, acuclillado, abriéndose la boca, como en bastantes iglesias, incluso en Tuesta, bastante más tardía, pero claro, aquí también aparece el tema. Aquí aparecen figuras populares en que hay un músico con un arpa salterio, una danzarina, que también la vemos en Canecillos, esto está en la arquivolta, que está volteándose, o una figura que parece de un criado también con abarcas y en postura muy espontánea, muy popular. En las arquivoltas, enseguida termino, resulta que tenemos temas muy característicos, por ejemplo, los 24 ancianos, aquí pongo solo un detalle, del Apocalipsis, el Cordero Místico, de los ancianos hablaremos un poquito más tarde, y luego en la otra arquivolta unos temas que hay bastante parecido con un castillo, con figuras de un castillo en Zaragoza, en que hay escenas que matan un animal, lo preparan para comer, unos salmones, parece como una especie de gran banquete, pero en los lados, a un lado y a otro, hay unos monstruos andrófagos y en este lado un caballero victorioso que, diríamos, la polémica continúa, a ver si es Constantino, a ver si es Santiago o a ver si es Gastón de Bearn, o sea, el cruzado. Una vez más recordamos que en Armentia tenemos también un caballero victorioso que lo podríamos relacionar. Estamos ya acabando, pero no me resisto a hacer una comparación de uno de estos 24 ancianos en Olorón con uno del Pórtico de la Gloria y con uno de Santa María del Castillo. Y aquí vamos a acabar. Resulta que estos ancianos que están aclamando, diríamos, en una especie de gran coro celestial, que tienen unas redomas o botellas que están expresando los aromas de las oraciones de los justos y con instrumentos musicales, unos que son pulsados, que podrían ser laúdes, como también en el caso de Compostela, y que están, diríamos, en esa beatitud de la aclamación del Cordero y la aclamación, diríamos, del Señor en la gloria, y junto a ello Santa María de un Castillo, que hemos dicho muchos parentescos y que también
fue teniente Gastón, en un personaje más popular con una especie de vihuela de arco y que aquí lo vemos, diríamos, característico de muchas de nuestras iglesias ya con un formato más simplificado. Pero vamos a acordarnos de Compostela y para terminar subimos, si les parece, desde el valle hasta Somport, 1640 metros, como dice el Codex Calistinus, inde Canfrancus, inde Jaca, de aquí a Canfranc, de aquí a Jaca, y desde ahí, desde Puente la Reina, etcétera, a Compostela, 848 kilómetros, ultrella. He acabado. Muchísimas gracias, Javier. Vamos a iniciar una pequeña ronda de preguntas. Si alguna persona quiere hacerla, simplemente levanta la mano y yo me acerco. Se ve que el subir a Somport deja a uno bastante cansado, ¿eh? Bueno, la gente se anima menos. Javier, maravilla, desde luego, lo que nos has contado. Ah, pues entonces primero otros. Sí, perdón. Ay, yo no le había visto, disculpe. El anciano ese que sale en la iglesia, supongo yo, de un castillo, ¿se refiere a un castillo a las 5 villas de Zaragoza? Sí. Sí, he ido muy rápido. Sos, un castillo, ya conocen la zona. Vamos, hay maravillas. No me deja nadie. Yo le echo la culpa de que no hablen. A la mascarilla. Bueno, yo sí tenía una pequeña pregunta. Con toda la vinculación que tienen estos puntos con época romana, el Camino de Santiago, aprovechando incluso vías anteriores, pero quizá podría haber una relación de esos lugares como centros romanos, me refiero, como centros previos de peregrinación, siendo también centros de peregrinación no cristianos, me refiero en este caso, y que pueden acompañar o... Me sería muy difícil de dar una respuesta concreta. Evidentemente eran una zona absolutamente romanizada. Es una de las zonas en que más rápidamente se extendió la cultura romana, pero es que había ya antes una tradición griega, los focenses, y una tradición incluso puede ser de los fenicios. Por tanto, no es una zona salvaje. Sobre todo lo que hemos visto de Arles y de la zona del Ródano, incluso hasta Toulouse. Esta zona pirenaica probablemente sería del siglo II o I antes de Jesucristo. Pero hay otras zonas que tienen una cultura muy grande y, por tanto, comercio y demás. Pero por el tema, diríamos, propiamente de santuarios, yo no conozco. No me atrevo. Por allí. Ya. Dos cuestiones. Una es... ahora se me ha ido. No, toda la problemática, digo, de Toulouse y Santiago de Compostela la has liquidado. Si igual podías explicarlo un poco más, ¿no? Y en segundo lugar, los cátaros, el románico y esa zona, ahí hubo también unas luchas ideológicas entre... ¿De qué tipo? O sea, si eran un poco iconoclastas los cátaros, yo creo, ¿no? Sí. Si pudieras explicar algo más, porque yo creo que es interesante, por lo menos para mí. Sí. Sí, bueno, evidentemente. A ver, es que depende del momento en que nos centremos. El condado de Toulouse, el conde de Tolosa, como a veces decimos, tuvo una importancia desde época muy antigua. Incluso eran auténticos rivales del rey francés, que al principio solo tenía un pequeño dominio en l'Île de France, en la zona en torno a París.
y por tanto tenía la amenaza de los ingleses, tenía el imperio a otro lado y diríamos la zona donde quería extenderse es a la zona de Occitania, la zona de Languedoc. Entonces les vino muy bien, diríamos, el aprovechar una causa religiosa de estos puros, porque la palabra cátaro en realidad es del griego puro, esos grupos que querían un cristianismo prácticamente despojado de toda la jerarquía eclesiástica, despojado de los ritos, despojado de estas construcciones en que, diríamos, hubieran querido una religiosidad de comunidades pequeñas y tranquilas, casi sin culto y sin iglesias, con una religiosidad muy personal, con una ética bastante particular. Todo eso en realidad encajaba muy mal con la estructura eclesiástica y política. Entonces, evidentemente, las presiones llegan desde más al norte y además es probablemente una oportunidad de ir controlando y sometiendo la zona de Occitania. Los occitanos actuales consideran que esas guerras tuvieron también grandes repercusiones políticas y culturales. Bueno, en realidad, lo que hemos visto parece como que no hay nada de cátaros ni albigenses, pero es evidente que los cátaros y grupos cátaros estuvieron ahí, incluso al otro lado del Pirineo. El Concilio de Letrán de 1179, si no me equivoco, hace una alusión terrible, tengo la cita por aquí, pero no me paro, en que habla de incluso Brabantonibus, Vascolis, incluso habla de la palabra hasta los vascos. O sea, hace una alusión a que hay grupos, diríamos, rebeldes en esta zona de Coteré, o sea, hay zonas, esta zona de los Pirineos del Bearn, de la zona de incluso donde estaría Lourdes y hasta habla de Vascolis. Por tanto, hay un recelo de la religiosidad de muchos de estos pueblos montañeses en 1179. Pensemos que en 1179 es casi cuando se funda Vitoria, o sea que en realidad no estamos en épocas lejísimas. Y es un momento en que todavía la herejía propiamente no se ha disparado con la fuerza que luego se va a disparar. La importancia de esos grupos herejes va a surgir un poquito más incluso al nordeste. Yo recomiendo a quien le guste este tema, hay un libro de Leroy de Ladurie, Montaigu, Village Occitan, está en francés, no sé si se ha traducido, en que, diríamos, nos cuenta cómo se hizo a principios del XIV un proceso inquisitorial en que en un pueblo pasan a toda la gente casi haciéndoles ¿cómo se dice?, una requisitoria, una investigación, preguntándoles y demás. Y quedó consignado, quedan los archivos. Y por tanto se reconstruye cómo piensan sobre el más allá, sobre los muertos, sobre la moral, sobre esto. Y en realidad, si alguien quiere conocer un poquito de viva voz cómo era la gente que vivía ese pensamiento de los puros, los cátaros, que luego al final se tienen que refugiar, digamos, en minorías, en varios castillos, y ahí son prácticamente, al final, prácticamente sometidos, castigados, de una manera muy dura. Es un tema muy interesante, muy curioso. Y aunque no me lo han preguntado, diré que otro tema que se podía tocar, sobre todo si nos vamos un poquito más hacia nuestra zona, en la zona sobre todo desde Oloron hasta Saint-Jean-de-Pied-de-Port e incluso hasta Saint-Jean-de-Luz, son los agotes, que en algunas de las iglesias, como saben, hay puerta distinta para agotes y puerta distinta, incluso hasta pila benditera distinta, y se tenían que poner aparte, cementerio aparte. Eso no quiere decir que fuesen de los cátaros, sino que también es un grupo marginado, un grupo que no se sabe si por elementos étnicos, por cuestión sanitaria, por cuestión de un grupo casi como guetizado, en un gueto, que fueron tratados de una manera marginal y castigados o, diríamos, ninguneados. Hay pueblos que aquí todavía en Navarra conservan esa tradición. Me he extendido a otro tema, perdón.
de Santiago. Ah, sí, perdón, me faltaba ese tema. Vamos a ver. Evidentemente, en Toulouse, como los grandes santuarios, intentan juntar todas las mayores reliquias y mejores y más abundantes. Se habla de que en Saint-Sernin de Toulouse había cientos de reliquias. Evidentemente, como Carlomagno es prácticamente un elemento identitario y como las historias de Carlomagno desde la Chanson de Rouen son tan populares, prácticamente se daba por bueno cualquier cosa que apareciera. Y por tanto esta alusión a que Carlomagno había ido a Galicia se toma como buena, aunque sabemos por la historia que como mucho sus tropas llegaron a Zaragoza, parece ser que incendiaron Pamplona y en Roncesvalles 778 fueron derrotados. Por tanto, ninguna constancia ni de que tropas ni Carlomagno fueran a Galicia para nada. Pero diríamos, la importancia del Camino de Santiago es tal, la importancia de que es el único apóstol que está, diríamos, su tumba supuestamente en Europa, hace que la quieran acaparar. Y Toulouse es un centro, diríamos, neurálgico del románico, de peregrinación, también a Saint-Sernin, y que, por tanto, quieran acaparar esas reliquias de manera falsa. Como hicieron, y perdonen los de Venecia, con San Marcos, que lo robaron, o los de Bari, que se llevaron a San Nicolás. Por tanto, eso de robar reliquias, digamos, era una de las corruptelas más típicas de la Edad Media y de épocas anteriores. Bien, pues dejamos en este caso aquí la conferencia, agradeciendo de nuevo a Javier no solo la magnífica conferencia, sino también todas las facilidades que nos ha dado, que me ha dado, en este caso, para hacer esta conferencia. Agradeceros de nuevo a todos la presencia e invitaros el día 16 de febrero para, en este caso, Francisco Prado Vilar nos hablará de la Puerta Francígena de Santiago de Compostela. Muchísimas gracias a todos.